Hoy vengo a hablaros de un vídeo que he visto justamente hoy de un crítico de cine al que admiro y respeto, que además tiene un canal de videojuegos, que es Lord Soul. Y vengo a hablar de esto porque me sirve como ejemplo perfecto para explicaros algunas cosas sobre pensamiento crítico que creo son bastante importantes y que en este vídeo no han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, y todo quede aclarado, la crítica va enfocada a ciertos argumentos que esta persona defiende en ese vídeo y nunca a la persona en sí, que es además una persona que no conozco, pero por su labor admiro. Además de esto, quiero que se entienda, y que se entienda como dice el profesor Fernando Fuentes Pinzón, al quien también admiro, que cuando alguien te hace una crítica, realmente debería tomarse como un halago, porque está usando parte de su tiempo y de su intelecto, o de sus ganas, en hacer una serie de matizaciones o decir una serie de cosas, hacer públicas una serie de observaciones que a él le parece que podrían mejorarse. Además, todo esto se hace normalmente en un ámbito de debate o de crítica constructiva, siempre para ayudar a la persona a mejorar o para que la persona vea otra perspectiva. Así que entendido esto, que se entienda que esta crítica va en ese camino. Así que bueno, espero que al igual que yo voy a ser respetuoso con este creador a lo largo de este vídeo, vosotros lo seáis mayormente conmigo, o si no lo sois, por lo menos que dejéis vuestro dislike y vuestro comentario para que este vídeo se posicione. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. Resumen rápido, para aquel que quiera saber cuál es el contenido del vídeo, sin tener que tragárselo todo. ¿Creo yo que no debería haber selectores de dificultad en los juegos? No. A mí me parece muy bien que cada quien ponga en su juego lo que considere que debe estar ahí. Y esto se junta con mi opinión sobre este tema. Lo que yo creo es que cada creador debería poder hacer el juego que le apetezca hacer. Y el hecho de hacer un juego que se base en la dificultad o en cualquier otra cosa no está excluyendo a nadie. Es simplemente su visión y su forma de hacer un videojuego. Lo que me molesta, y el punto en el que creo que Soul ha podido equivocarse, es en la parcialidad de ver este debate como que si tú quieres que los juegos sean difíciles o que los directores hagan los juegos así, lo que quieres es realmente excluir a las personas. Lo que parece que se deriva del vídeo es que si no quieres esta inclusión en los videojuegos, eres un sibarita, eres una especie de snob que solo quiere que los videojuegos sean difíciles o que sean de una única forma, cuando en realidad lo que normalmente este tipo de gente o esta comunidad en la que yo me incluyo defendemos es que los juegos deberán ser como el creador quiera que sean, y tú como consumidor elegirás si comprarlos o no. A lo que me refiero es que las cosas, la realidad no se tiene que adecuar a ti, sino que tú en cierto modo tienes que adecuarte a la realidad hasta donde estés dispuesto. Si no existen juegos que te gusten, eso significa que el videojuego no es un medio para ti. Si tú no puedes jugar a Dark Souls, significa que Dark Souls no está hecho para ti. Y querer que todo un juego, que toda una compañía cambie un juego para que tú quedes dentro, me parece una posición algo ególatra o egoísta en muchas ocasiones. Y en otras me parece que es una petición que viola directamente la visión que todos estos artistas tienen para sus obras de arte. El punto de partida del vídeo es que, y parece haber un especial objetivo, es que Soul va a criticar a los puristas. En todas las ramas del entretenimiento siempre habrá puristas que querrán exigir que tal o cualquier cosa sea apreciada de una forma. En el ámbito musical tenemos a los que creen que solo unos cuantos géneros pueden ser considerados música. En el cine a los ridículos que creen que las películas solo se deben ver en su idioma original. Y el mundo de los videojuegos tampoco se salva de eso. Los puristas, dentro de la música, el cine o los videojuegos, en este caso de los videojuegos, como él explica, son aquellas personas que entienden que ese modo de arte solo puede ser disfrutado de una forma en específico.
Por ejemplo, y muy bien dicho, él en la música dice que purista es el que... Puede ser otra cosa, pero generalmente es aquel que dice que solo ciertos géneros musicales son en realidad música, o son en realidad dignos de ser escuchados. En el cine, 3/4 de lo mismo, habla de los puristas que piensan que las películas solo pueden disfrutarse en Bose, por ejemplo, o en versión original, vaya. El problema de esto, y aquí es donde encuentro el primer problema, porque él va a recalcar esto más adelante, un purista del cine, por analogía, no sería únicamente una persona que cree que el cine debe ser disfrutado en versión original, sino también aquella persona que diría que cine son ciertas películas sí y otras no. Por ejemplo, aquel que te diría que Nomadland es cine, pero que Los Vengadores Endgame no lo es, porque es un producto que está pensado para una mayoría, para un grupo de masas. Mientras que Nomadland es una película de autor, en este caso de autora, intimista, donde se trata de dar un mensaje. Por lo tanto, en los videojuegos un purista sería más o menos lo mismo, y en esto estamos de acuerdo Zoul y yo, en que un purista es aquel que piensa que un videojuego debe disfrutarse y solo puede disfrutarse de una forma determinada. También podríamos decir que hay puristas en los videojuegos que piensan que X videojuegos son videojuegos, como Ico o Shadow of the Colossus, pero no lo son otros como el FIFA o Call of Duty. Eso también sería un purista en los videojuegos. Y esa parte Zoul no la menciona. Esto me parece importante mencionarlo porque Zoul empieza su vídeo con un punto de partida que es peligroso. Y ese punto de partida, según lo veo yo y tal cual lo reconozco, es la parcialidad. Él tiene, o parece que tiene, cierta intención de criticar a esta gente que son puristas. Entonces, solo toma en cuenta ese punto de vista sin tener en cuenta que hay toda una gama de puntos de vista intermedios dentro del debate que él viene a plantear, que es si los videojuegos deberían ser accesibles para todo el mundo y tener niveles de dificultad para todo el mundo, o si en realidad los videojuegos solo deberían tener un modo de dificultad que es el que está pensado para ser jugado así y ya está. Y quien no entre, pues que no pueda entrar. Parece que él pone esta dicotomía. Esto, repito, creo que es partir desde una parcialidad, partir desde una visión sesgada del debate personal, que no hay problema, quiero decir, es algo que nos pasa a todos. Pero me parece que esto le va a pesar al resto de su crítica a lo largo de su vídeo. Si queremos que los videojuegos sean considerados arte algún día, se tiene que entender que deben ser accesibles y tal como la más bella de las pinturas o la más expresiva de las danzas, debe poderse apreciar por cualquiera en general sin que se le exija algo al espectador. Cuando Zoul dice que el arte es inclusivo y que el arte recoge a todo el mundo y que no debe exigir nada del espectador, me parece que está cometiendo un fallo histórico. Aquí el fallo puede ser mío, porque igual Zoul se refiere a otra cosa que yo no estoy terminando de entender, pero si nos vamos a nivel histórico, el arte siempre ha sido exigente y además bastante privado, hasta no hace tanto. ¿Por qué? Me explico. En los inicios del arte pictórico o la escultura, este arte estaba enfocado a ricos, a gente noble que tenía dinero y pedía estas obras por encargo, ¿vale? Quien las hacía además no las firmaba. Entonces estas obras se guardaban en las casas de los ricos para enseñarlos a sus amigos, porque era una forma de ostentar, de mostrar poder, pero sin embargo no era algo que estuviera pensado para el populacho, para el pueblo llano. Además, otras formas de arte no fueron reconocidas como tal hasta mucho después. Si seguimos así, llegamos hasta el Renacimiento, que es cuando se produce, a mi juicio, una explosión dentro del mundo del arte, cuando artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci empiezan a firmar las obras y empieza a haber ese reconocimiento de la autoría en las obras que se hacen. Sin embargo, las obras siguen estando pensadas para nobles que las piden por encargo, para que las tengan en sus casas y las usen para enseñarlas a sus amigos, etc. O obras como las pinturas de la Capilla Sixtina, que si bien están pensadas para que la aprecie cualquiera que llegue ahí, no cualquiera que llegue ahí va a poder apreciarlas con el nivel de complejidad con el que Miguel Ángel las pensó originalmente. Si hacemos una analogía con esto, igual que tú puedes llegar a la Capilla Sixtina, ver la pintura sin tener ni puñetera idea de lo que hay detrás y disfrutarla, tú en principio deberías poder llegar, coger Dark Souls, ponerte a jugar y aunque se te haga difícil poder disfrutarlo. Cuando yo jugué Dark Souls la primera vez morí como un desgraciado y sin embargo es un juego que disfruté.
porque es un juego que empezó a pedirme y a exigirme algo que yo estaba dispuesto a dar. Hay otra persona que no estará dispuesta a dar eso y no llegará nunca a apreciar Dark Souls al completo, como habrá personas que no estén dispuestas a conocer el contexto de la Capilla Sixtina y nunca llegarán a apreciarla con todo su esplendor. Imagina que tenemos a alguien que no sabe leer ni tampoco habla inglés y tú eres un purista del cine que se la va a pasar diciendo que no. Ver las películas dobladas al español es una forma incorrecta de apreciar la cinematografía. Él dice además que es que, claro, hay gente que no sabe leer o gente que no sabe otros idiomas y de esa forma no podría disfrutar del cine. Pero es que, claro, aquí hay un problema. Primero, la analogía de base de la que parte creo que no es correcta. No es correcta en el sentido de no está bien planteada, podría ser una falacia por analogía, incluso porque él plantea una relación en la que, igual que nosotros creemos que una película se puede disfrutar de forma correcta, sin que sea en versión original o con subtítulos, un videojuego se tendría que poder disfrutar sin que tenga un nivel alto de dificultad. Esta es más o menos, o creo que es más o menos el punto al que él quiere llegar. Sin embargo, esta analogía no es tal, como he dicho antes. Una analogía más adecuada sería pensar que los videojuegos que solo pueden ser disfrutados por cierta gente o están pensados para cierta gente con un modelo concreto de dificultad serían análogos a las películas que están pensadas para cierto público y solo pueden ser disfrutadas si hay cierto nivel de conocimiento detrás del espectador de esa película. Esa creo que sería la analogía correcta en este punto. Por ejemplo, estos días he visto 9 días. Una película que puede llegar a exigir del espectador cierto nivel y cierto conocimiento en filosofía que el espectador promedio probablemente no apreciará. Además es una película lenta, es una película de diálogo, que un espectador casual de cine, que solo quiera ver películas de acción, por ejemplo, puede no llegar a disfrutar porque le exige algo que él no está dispuesto a dar. Yo creo que igual que en el cine es bueno que esto ocurra, porque cada creador tiene una visión y debe poder plasmarla, en los videojuegos también es bueno que esto ocurra. De este modo, por ejemplo, los creadores de Dark Souls, si bien es cierto que la dificultad no es todo lo que hace grande a Dark Souls, sí creo que es un punto importante. Y es un punto importante en el momento en el que cada vez que mueres se recalca esa muerte. Te sale un letrero donde dice, has muerto. Además, pierdes todos tus recursos, todas tus almas. No tus recursos, ¿verdad? Las armaduras, etcétera, no. Pero sí pierdes todas tus almas y tienes que conseguir recuperarlas. Es decir, te plantea un reto, volver al sitio en el que moriste y además seguir avanzando a partir de ahí. Creo que esto es una visión de juego muy concreta que ayuda a que Dark Souls sea tan grande como lo es. Además, permite a las comunidades hacer todos estos tipos de juego de me paso Dark Souls con una guitarra del Guitar Hero y este tipo de retos que Zoul comentará más adelante. Y creo que esa comunidad no se habría formado si Dark Souls hubiera tenido un selector de dificultad. Esta es mi opinión personal, quiero decir, eso podría haber pasado o no, pero lo que creo es que si los creadores querían que Dark Souls fuera así, no me parece justo que se les deba obligar o que se les deba forzar a que incluyan modelos de dificultad porque hay gente que no es capaz de disfrutar de Dark Souls. Un matiz de esto también es cuando él dice lo de imagina que alguien que no sabe leer o que no sabe otros idiomas quiere ir al cine y no puede hacerlo, pues creo que hay que tener en cuenta, por mucho que a veces cueste aceptarlo, que hay ciertos artes que necesitan un compromiso mínimo por tu parte. Si bien en el cine yo estoy de acuerdo con que lo que hace a una película grande normalmente no suele ser el idioma en el que está hecha o que tú la veas con subtítulos, si bien alguna película podría plantearse así y no habría problema para mí, también es cierto que, por ejemplo, en el cine vale, pero en la literatura, si tú no sabes leer, no puedes disfrutar de los libros. Entonces, continuando con este tipo de analogías simples, ¿qué vamos a hacer? ¿Obligar a que todo aquel literato haga sus libros en un formato audiolibro a día de hoy también porque ahora se puede hacer? Y si ese literato simplemente no quiere hacerlo, si él piensa que su obra está hecha para ser leída y solo sirve en formato leído, entonces ¿qué hacemos con eso? ¿Se le obliga? ¿Se le obliga porque hay un grupo de gente que no sabe leer y no puede adentrarse en esa obra? ¿O obras que están claramente pensadas para un público formado? Por ejemplo, la crítica de la razón pura de Kant.
¿No podría Kant haber hecho este libro porque hay mucha gente que no solo no sabe leer, sino que encima lee la obra y no la entiende? Yo personalmente creo que el arte debe ser como su autor o el artista detrás de este piense que debe ser. Si bien es cierto, Zoul nunca está hablando de limitar a los autores, eso es verdad, pero me parece implícita detrás de esta crítica él se debería hacer presión para que los creadores de videojuegos metan todos estos niveles de dificultad. Eso es lo que a mi juicio parece que hay detrás. Probablemente me equivoque porque estoy haciendo una suposición, pero es lo que a mí me parece que este mensaje deja entender. ¿Qué te parece más lógico? ¿Exigirle a alguien que no sabe leer ni hablar inglés que lo haga únicamente porque quieres que aprecie la película como tú crees que es mejor? ¿O simplemente dejarlo que vaya a ver la cinta doblada al español? Siguiendo con el vídeo, Zoul dice en cierto punto que ¿qué es lo que nos parece más lógico? Si limitar los videojuegos y el cine a, por ejemplo, el cine a aquellos que puedan comprender la película en su idioma original y usar los subtítulos, o que usemos, por otra parte, el doblaje para que la película sea accesible a mucha más gente. Porque, del mismo modo, ocurriría que en los videojuegos hay gente sin una destreza mano-ojo que no podría avanzar en este tipo de medio si no es con una ayuda, con un modo fácil, etc. Esto lo puedo llegar a entender, pero es que justamente es curioso que luego mencione el caso de ¿y qué pasaría si una persona ciega quiere escuchar un partido de fútbol en la radio y tú le dices que no puede hacerlo porque esa no es la forma de ser disfrutado? Otro ejemplo sería decirle a un ciego que no puede escuchar un partido de fútbol solo porque crees que así no es como debe ser apreciado. Aquí lo que me parece de nuevo es que el punto se está poniendo en aquellos que son puristas. Aquellos que son puristas no creo yo que sean los principales representantes de los defensores de que los videojuegos tienen que ser difíciles por X motivo. Me explico. En el caso del ciego que escucha el partido de fútbol, podríamos llevarlo a los otros dos medios. ¿Qué pasa si un ciego quiere jugar a Dark Souls? Probablemente no pueda hacerlo porque es ciego. Tiene una limitación física que no es culpa de los programadores, que ellos no necesariamente tienen que tener en cuenta. Está bien que lo hagan si quieren hacerlo, y desde luego es un acto que les honra, como cuando Microsoft sacó este mando adaptativo con distintos cacharros que servía para que cualquiera pudiera jugar a videojuegos, o casi cualquiera pudiera jugar a videojuegos. Ese es un acto precioso y es algo que yo apoyo, pero también apoyo que si un artista quiere hacer un juego para gente que no sea ciega, pueda hacerlo, o un juego para gente que no sea sorda, del mismo modo con una película. ¿Qué pasa si una persona es ciega? Pues bueno, puede ir a ver una película, pero no la verá. La escuchará y ya está. O un sordo podrá ver las imágenes, pero no la escuchará. Y sin embargo, la película puede y debe, según creo yo, estar pensada para que la veas y la escuches. Esta gente que tiene una serie de problemas, desgraciadamente, es cosa suya buscarse la forma, si les gusta este medio, de disfrutarla. Es como venía diciendo antes, hay medios que exigen ciertas cosas de ti que tú puedes estar o no dispuestos a dar. A mí me encanta el cine. Y si yo, por desgracia, no pudiera ver películas, las seguiría escuchando. O si por desgracia no pudiera escucharlas, las seguiría viendo. Y me parece que no, ni por unos ni por otros, se debería limitar la capacidad creativa de los autores detrás de estos medios. Tengo otro planteamiento que sería ver si los videojuegos son o no un deporte. Sé que los jugadores que se dedican a la competencia a nivel profesional hacen de esa práctica una disciplina tan estricta como cualquier juego de cancha, pero eso no significa que ese mismo juego no pueda ser disfrutado por gente casual, pues esto sería como decir que no puedes jugar un partido de fútbol con tus amigos solo porque no rindes como Cristiano Ronaldo. Otro planteamiento que hace, y estas son las cosas que me gusta de Zoul, que es verdad que él normalmente intenta plantear distintos puntos de vista para construir su argumento. Sin embargo, en este caso, recalco, creo que ha quedado algo parcializado. Esto se ve cuando plantea los videojuegos como un deporte. Que hay ciertos juegos que tienen que ser de una forma porque están pensados para la competición. Pero esto no quita que, aunque tú no seas un competidor, no puedas disfrutar de estos juegos. Y yo estoy de acuerdo. Esto no quita para que si un juego de tiros como CSGO está pensado para competir, no quita que tú no puedas coger, ponerte a jugar ese juego y disfrutarlo con tus amigos. Sin embargo, lo que creo que pasa aquí, de nuevo, es que no se está tomando en cuenta cierto factor limitante. O sea, no se está tomando en cuenta que hay limitaciones que existen en todos estos deportes, por seguir con la analogía, que también pueden existir en los videojuegos. Por cómo está pensado el fútbol, una persona que no tenga destreza con las piernas, se le dará muy mal y no lo disfrutará como lo disfruta una persona a la que sí que se le dé bien. También, del mismo modo, una persona que no tenga piernas no puede jugar al fútbol.
Y esto no debería hacer cambiar al deporte. Del mismo modo, en los videojuegos, yo entiendo que Zul va por ahí, se debería hacer una adaptación para estas personas. Pero claro, es que ese es un deporte distinto, es algo pensado a posteriori y es algo con lo que no tienen por qué lidiar los creadores de ese deporte. Quien hizo el fútbol, quien inventó el fútbol, no pensó en la gente que no podía jugarlo porque no tenía piernas. Directamente pensó que, bueno, pues esa gente no podría jugarlo y ya está. Del mismo modo, el creador de Dark Souls no tiene por qué pensar en la gente que no pueda jugarlo por no tener esa destreza, mano-ojo. Simplemente ha pensado en un juego que sea de esta forma y con estas características para que lo juegue aquel que lo pueda jugar. Y quien no pueda hacerlo, entonces deberá buscarse las mañas para poder conseguir jugarlo. Por ejemplo, quien tenga problemas de movilidad, pues con el mando este de Gearbox. O quien de verdad por la dificultad no pueda, realmente es que en Dark Souls hay formas de pasarte el juego de forma más fácil. Por ejemplo, si tú usas magia a distancia, el juego es algo más sencillo que si usas escudo y lanza. Que es algo más sencillo que si vas con un arma a 2 manos o con 2 armas rápidas. Hay muchas formas de jugar a este juego y muchas formas de hacerlo más fácil que no caen necesariamente en un selector de dificultad. Pero aún así, y si vamos más allá todavía y seguimos con este punto de que los juegos sean completamente inclusivos, creo que la carga de la prueba aquí no recae en el creador del videojuego. Y del mismo modo que alguien cogió el fútbol y lo adaptó para paralíticos, alguien podría coger Dark Souls y adaptarlo para gente que no puede llegar a pasárselo por su dificultad, justamente porque hay una demanda de esto. Y si esta versión no existe, igual es porque la demanda de esto no es tan real. Quiero decir, hay gente quejándose, pero igual no hay gente realmente demandándolo. Que me consta que sí la hay. Pero a la hora de la verdad, todo aquel que ha querido jugar a Dark Souls, yo no conozco a nadie que no haya podido jugarlo. Y quien lo ha dejado porque le parecía un juego difícil, básicamente es que el modo de juego que Dark Souls plantea es un modo de juego que no es para ellos. Y no hay ningún problema. Juegos como la saga Souls hicieron de su esencia algo que nunca tuvo que ser inmutable si realmente se quiere contar una historia a través de los juegos con recursos cinematográficos. Y esto es la dificultad. Porque seamos sinceros, cambiaría mucho si estos juegos tuvieran una dificultad elegible, sí. De nuevo, llegando al minuto 3,5 más o menos, Zul dice algo que a mí sí que me parece que directamente es erróneo. O sea, me parece que está equivocado y de nuevo es una cuestión de pura parcialidad. Él dice que si un videojuego como Dark Souls, si nos parece correcto que esté planteado en torno a su dificultad, si lo que quiere en realidad es contar una historia cinemática. Yo no sé si esto es porque Zul es una de estas personas que relaciona mucho los videojuegos con el cine, pero son un medio completamente diferente. O sea, son videojuegos, tienen una parte de vídeo y otra parte lúdica, otra parte de juego. Estas partes pueden combinar mejor o peor y estos juegos pueden estar centrados más en un aspecto que en el otro, pero normalmente tienen los dos. Yo personalmente, y además en base a lo que ha dicho Miyazaki, creo que Dark Souls no es un juego que esté únicamente pensado en torno a su historia. Su historia es interesante y lo cinemático del juego, su diseño gráfico, entiéndase, su diseño de arte, está muy bien pensado y quiere contar una historia muy interesante, pero además también quiere contártela a través del gameplay y quiere hacer un modo de juego que sea retante y desafiante. Este es el core del juego y si me preguntas a mí, como Zul está preguntando, si esto me parece correcto, cuando esto está limitando a ciertas personas de entrar al juego, sí, me parece correcto. Me parece genial que una persona pueda coger este juego, pueda coger este planteamiento y llevarlo a la práctica para un grupo limitado de personas, como pasó con el Demon's Souls original. A Demon's Souls original no lo jugó prácticamente nadie. Y ese es problema del creador. Él quería hacer un juego pensado para X gente, y lo hizo. Me parece genial que lo pueda hacer. Si tú no estás dispuesto a dar lo que ese juego requiere de ti, no entiendo por qué deberías quejarte por no poder jugar a ese juego. Si tú en Dark Souls pudieras llegar, hacerte inmortal y pasar por los jefes simplemente con una espada haciendo pam, muerto, ese tipo de dificultad, no sería el mismo juego. Tú no sentirías lo mismo. Cuando llegas a Seth el Descamado, ¿no te parecería que ese dragón es tan grandioso si hubiera sido fácil llegar por un pasillo recto? Porque para llegar trae tela.
y luego aún encima hubieras cogido y lo hubieras matado de 2 espadazos. La experiencia, según lo veo, no habría sido la misma. Y no creo que alguien deba cambiar esto, o que esto lo debiera cambiar su creador, solo por un tema de que el juego sea más accesible a más gente. En todo caso, creo que la carga de la prueba, si tú quieres disfrutar de ese juego y no puedes dar, porque aquí también está el punto de, a veces eres tú que no quieres dar lo que el juego te pide, y es por donde veo más las quejas, y otras veces está en que tú no puedes dar lo que el juego te pide. Y esa gente simplemente lo tiene asumido, o se busca las mañas para acceder al juego, porque la carga de la prueba la tiene la persona que no llega a lo que el juego plantea. Si tú quieres disfrutar de esa experiencia, tienes que llegar a cumplir con lo que esa experiencia te pide. Y si no puedes o no quieres, el problema lo tienes tú, la pelota está botando en tu campo. Pues entregas como God of War 4, The Witcher 3, BioShock, Red Dead Redemption 2, Uncharted o The Last of Us son todos juegos con historias asombrosas, jugabilidad inmersiva, gráficos bien trabajados y sobre todo, obras de arte que cualquiera puede disfrutar. Pues si en algún momento te parece demasiado desafiante, puedes bajar la dificultad de cualquiera de ellos para que eso no sea un impedimento a conocer la trama. En este punto, además, continúa diciendo que las mejores obras de los últimos tiempos son The Witcher 3, The Last of Us 2, God of War 4, Uncharted o BioShock. Aquí me parece que hay varios problemas. En todo caso, cada juego, de hecho, a su forma es exigente. Por ejemplo, yo tengo a mi novia que juega a videojuegos y principalmente juega a videojuegos plataformeros, de gestión, etc. Y ha intentado probar juegos como Dark Souls, como Xenoblade o como Zelda, y son juegos que no puede jugar, por lo menos a día de hoy, porque no sabe controlar la cámara. Nunca ha jugado a un juego en 3D y no sabe controlar la cámara. ¿Significa esto que esos juegos son malos? Porque parece seguirse de lo que dice Soul, que estos juegos son buenos porque presentan grandes historias y todo el mundo puede disfrutarlos. Pues no todo el mundo puede disfrutarlos, de hecho mucha gente no puede, y quien puede disfrutarlos es porque tiene la destreza o el interés para hacerlos. Por ejemplo, The Last of Us 2 es un juego con mucha crítica porque la historia no ha gustado o las mecánicas no parecen innovadoras. Y es que de hecho, si a mí me preguntas, yo creo que las mecánicas de The Last of Us 2 no son innovadoras. Tampoco lo son las de Uncharted, pero fue un juego que triunfó porque llegó al gran público y porque al gran público le gustó por un sistema simple de combate que era acompañado con una historia bastante atractiva con un personaje muy carismático. A lo que quiero llegar con esto es que esos juegos se han hecho famosos por distintas cosas. Dark Souls, por su ambientación y también por su dificultad y el reto que supone. The Witcher, por tener una jugabilidad muy interesante, con unas misiones secundarias muy bien trabajadas y una historia que, pese a ser interesante, yo no he escuchado tampoco a nadie decir que este sea su punto central, el punto que hace que The Witcher 3 sea tan gran videojuego. La historia principal es buena, pero de hecho lo que se alaba es que las secundarias son mejores incluso, o las expansiones son mejores incluso que el juego de base. Y sin embargo es un juego al que mucha gente no puede jugar, porque te exige un número de horas que tú igual no tienes para darle, y te exige ciertas habilidades y ciertos conocimientos del mundo de los videojuegos, como gestionar inventarios, que aunque a nosotros se nos den por supuestas, hay mucha gente que no puede acceder a ellas. Y de hecho, el público objetivo de todos estos juegos, aunque sea un público mayoritario, no es necesariamente el mismo. Hay mucha gente que juega a RPGs que no ha jugado un Uncharted en la vida, o gente que juega a shooters principalmente, que se ha pasado a Uncharted o incluso The Last of Us, pero nunca jamás ha tocado Breath of the Wild o The Witcher 3. Entonces creo que en este punto Zul se equivoca al intentar decir algo como que estos juegos son grandes porque son inclusivos, porque permiten que todo el mundo los disfrute, cuando no es tanto así. Otro punto aquí además es Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 es un juego precioso, pero es un juego que ha tenido cierta crítica y ha habido muchas ventas de segunda mano de este juego, justamente porque, pese a ser precioso gráficamente y contar una historia muy profunda, hay gente a la que le ha parecido lento. Hay gente que ha pensado que este juego exige un número de horas que ellos no están dispuestos a dar, o que tiene una jugabilidad demasiado pausada para ser un juego de tiros del oeste como ellos se esperaban en muchas ocasiones. ¿Están ellos en lo cierto y debería ser Red Dead Redemption 2 un juego más ágil, un juego con una jugabilidad más centrada en la acción y mucho más corto? Pues no lo creo. Y creo que además, si lo fuera, no sería la obra de arte que es, o no sería al menos el mismo juego.
Entonces no entiendo por aquí cómo puede poner Soul como ejemplo un juego como Red Dead Redemption 2, que es precisamente exigente. No tanto igual en el apartado de la dificultad, pero sí en el apartado de la dedicación que tienes que tener para este juego. Es un juego muy largo y además es un juego muy pausado. Las primeras 3 horas de tutorial en la nieve, hay mucha gente que ni siquiera ha pasado de ahí, porque le ha parecido tan lento el avance en el juego que simplemente lo han botado. Y me parece bien que existan juegos así. Me parece bien que Red Dead Redemption 2 sea un juego en el que Rockstar ha gastado millones para hacer una experiencia que realmente solo algunos pueden disfrutar. O solo aquellos que estén dispuestos a dar lo que exige de ellos al juego. Y no estoy diciendo que la saga de Souls tenga que bajar su dificultad. Al contrario, debería tener una opción para subirla aún más para quien así lo desee, pero también tener esa opción para hacer que los jugadores menos experimentados puedan adentrarse en el universo que ofrece cada título de estos. Aquí, de nuevo, cuando habla de Dark Souls, dice, vale, no estoy diciendo que tenga que ser un juego más fácil. De hecho, podría tener una opción más difícil, pero también debería tener una opción fácil. Esto me parece directamente una contradicción. Quiero decir, lo que estás diciendo, según entiendo, es que el juego debería quedarse como es, darte un selector de dificultad. Esto en muchas ocasiones puede romper el diseño del juego y hacer que el juego sea distinto y la experiencia sea distinta. Por ejemplo, en Horizon tiene una dificultad difícil que es simplemente injusta. Hace que el juego no sea tan disfrutable, porque cuando te pones en el nivel más alto o en el anterior, lo único que cambia es que monstruos que te tendrían que quitar un tercio de la vida, te quitan media vida. Y hacen que, en vez de poder disfrutar del combate como está pensado para ser disfrutado, es decir, lanzar unas flechas, poner una trampa, llegar, hackear ese bicho, dispararle a los lugares que son sus puntos débiles, tienes que cambiar la estrategia, irte lejos y golpear y huir, porque si te golpean estás muerto. Eso me parece que cambia demasiado el core del juego como para que podamos estar hablando del mismo juego. Si la dificultad única de Horizon fuera esa, Horizon no sería tan buen juego. Entonces, yo creo que Horizon está pensado para ser disfrutado en el modo normal. Y ahora me podéis decir, vale, pues gracias a que tiene esos niveles de dificultad, tú puedes disfrutar el juego de la forma en la que está pensada y de otras formas te da opciones. Y tenéis razón, pero en algunas partes eso también puede ser algo disuasorio. Porque si yo empiezo un juego en una dificultad muy difícil y como algunos juegos no puedo bajar a la otra dificultad, me toca empezar de nuevo un juego y a lo mejor no voy a querer empezarlo de nuevo. Quiero decir, hay muchas cosas para tener en cuenta aquí, porque es un tiempo extra de desarrollo que muchas veces ni siquiera sirve, porque luego también hay estudios de cómo se juegan a estos juegos y, por ejemplo, si a Horizon el 99% de la gente solo lo juega en modo normal, que es lo que pasa de hecho, no tendría por qué gastarse un dinero o un tiempo de los desarrolladores o de la empresa en generar todo esto que no se llegaría realmente a usar tanto. Pero que precisamente por hacer de algo como la dificultad su mayor cualidad terminan por ser muy difícilmente considerables obras de arte, ya que no son para todos y que en una analogía son el equivalente a películas sin subtítulos en inglés que no cualquiera puede ver. Interesante como aquí finalmente hace la analogía y dice que Dark Souls no es una obra de arte por el nivel de dificultad que tiene y porque es un punto central de su gameplay, y que además en la analogía sería lo mismo que una película que solo poder ver en inglés con subtítulos o en su idioma original con subtítulos. Como bien he venido explicando hasta ahora, a mí esta analogía me parece que no se adecua. En todo caso se adecuaría más a una película indie o a una película de autor. ¿Por qué digo que no es lo mismo que lo de los subtítulos? Porque al final tú puedes adentrarte a esta obra como te puedes adentrar a una película indie. Seguramente no la disfrutes tanto como aquel para el que está pensado la obra. Sin embargo, como bien decía Soul, hay un factor limitante en el tema del idioma para verte una película que no entiendes o leer unos subtítulos sin no saber leer. Yo creo que aquí Dark Souls no plantea tanto eso. Tú puedes jugar al juego y entender más o menos las cosas yendo despacito y a tu ritmo, mientras que tú viendo una película en inglés con subtítulos no vas a aprender inglés. No al menos en el transcurso de esa película. Necesitarás buscar cosas, etcétera. Me parece un factor limitante mucho más grande el de la película que el de la dificultad de Dark Souls, que me gustaría recalcar además que no creo que sea un juego tan imposible. Un juego donde su punto central único es la dificultad de Jump King, que es un juego que
va de saltar hacia arriba y si te caes hasta tomar por culo y pierdes un montón de horas de juego. Ahí sí que es verdad que la dificultad es el core del juego. Y además es la gracia. Y está bien que ese juego sea así. Si a ti no te gusta, pues no lo juegues. Igual que si tú no estás dispuesto a dar lo que pide de ti una película indie, pues no la veas. Pero ninguno de estos videojuegos te impide jugarlos. Tú puedes hacerlo. Luego lo disfrutarás o no, como al ver esa película indie o de autor, la disfrutarás o no. Así que bueno, para concluir, porque además ya no me queda voz, el punto que veo en este vídeo es simple y llanamente que Zoul está dando su opinión al respecto de un debate y lo único que yo quiero hacer con este vídeo es contestar lo que a mí me parece que es o los fallos que a mí me parece que comete. Sin embargo, en ningún momento quiero que se tome esto como una crítica hacia él, que tiene muchísimas virtudes, que tiene grandes vídeos, es un muy buen creador a mi juicio y que además tiene una habilidad que yo no tengo, que es la de síntesis, justamente. Pero creo que es importante para todo aquel que haya visto este vídeo y sea la única referencia que tiene, que también pueda haber una opinión contraria, desarrollada con tiempo, donde se explique por qué se piensa una cosa y no la otra. Entiendo perfectamente el punto de Zoul al querer que los videojuegos o el cine sean accesibles a todo el mundo, y yo estoy de acuerdo con ese punto en general, y me parece algo a destacar que alguien plantee su videojuego para todos, pero también creo que se les debe permitir a los autores crear el videojuego que ellos crean en la medida en la que ellos crean que tiene que ser. Si ellos piensan que tiene que ser un juego muy difícil para que lo jueguen 3 personas, pues creo que deberían poder hacerlo. Y si tú quieres disfrutar de ese juego, la carga de la prueba la tienes tú. Eres tú quien tiene que conseguir las habilidades para poder hacer frente a ese juego. Así pues, denostar o criticar un videojuego o pensar que es peor justamente por esto, me parece que no es la forma adecuada de juzgarlo. Pero es mi punto de vista. Yo respeto completamente que a Zoul pueda parecerle que Dark Souls no es una obra maestra porque no todo el mundo puede jugarlo. A mí me parece que ni es tan difícil y que además es una obra maestra. Pero pues simplemente son puntos encontrados que cada cual puede tener su opinión y cada cual le puede parecer una cosa. Así que, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis podido aprender algo de él, espero que me digáis a mí también en qué creéis que me equivoco y que me respetéis en la medida de lo posible, tal cual como yo he intentado respetar a Zoul en todo momento. Y, por lo menos, si no vais a hacerlo, dejad vuestro comentario y dejad vuestro dislike para que el vídeo se posicione mejor. Así que, poco más por mi parte y nos vemos pronto.